Cascada de impuestos. El nuevo ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, anunció frente a los industriales del país en el Congreso de la ANDI en Cartagena que las personas naturales, es decir, todos los colombianos, los asalariados, van a tener que pagar más impuestos. En este momento, miles de colombianos ya están presentando su declaración de renta. ¿Qué hay detrás de esto que ha anunciado el ministro? ¿Qué hay que hacer también para saber si tengo o no que declarar? Pues vamos a despejar dudas con Gonzalo Rodríguez, director del programa de Contaduría Pública de la Universidad de La Salle. Profesor, buenos días. Juan Diego, muy buenos días, ¿cómo está? Bienvenido a Noticias Caracol. ¿Quién paga más impuestos? ¿El empresario o el ciudadano de a pie? Bien, técnicamente paga más impuestos el empresario. ¿Técnicamente paga más impuestos el empresario? Eso también dice el ministro de Hacienda, pero hay quienes opinan lo contrario. Poner de acuerdo a dos economistas parece ser una misión imposible. Miren lo que encontré. La frase se la atribuyen al expresidente de Estados Unidos, Benjamin Franklin. Solo hay dos cosas ciertas en la vida. Una de esas es eso, la muerte. Y la otra, que es inevitable, es el pago de los impuestos. Pero en eso de los tributos está claro que no todos somos iguales. ¿Quiénes pagan más o quiénes pagan menos? Yo creería que paga más impuestos un ciudadano de a pie que un empresario que tiene más ingresos. Yo creería que paga más un empresario. La teoría del ministro de Hacienda es esta. Nosotros en Colombia obtenemos los recursos del impuesto de renta en un 85% de las arcas de las empresas colombianas y en un 15% del bolsillo de las personas naturales colombianas. Mejor dicho, que los empresarios pagan más impuestos. ¿Por qué habrá dicho eso el ministro? Creo que el ministro está tratando de convencer a la gente poco a poco para la nueva reforma tributaria que va a venir y tratando de lavarles el cerebro para que la gente lo acepte. Pero ¿por qué cada gobierno llega con una reforma tributaria debajo del brazo? ¿Por qué más bien no recorta el gasto? Recortar el gasto le quita poder político y por eso jala hacia el lado de los ingresos, hacia el lado del bolsillo de la gente para compensar ese desbalance. El atún, las sardinas, la mantequilla, la pasta, el cereal, el jabón de baño son solo algunos de los productos de la canasta familiar que tienen IVA del 5 o el 19%. Desde que uno se despierta hasta que se acuesta, está pagando impuestos. Inclusive también está grabado el papel higiénico, pero no es el único impuesto que a uno lo deja limpio. El impuesto a la gasolina, el impuesto predial, los impuestos que siempre nos ponen a nosotros, el 4 por mil. Supongamos que todos los colombianos ganamos 100 pesos, entre ricos, pobres, de todos los rincones del país. De esos 100 pesos, el Estado en impuestos nos quita 16. De esos 16, 8 los ponen los hogares, 7 los empresarios y 1 peso otros. ¿Quién pone más? Según la ANIF. ¿Qué es lo que está diciendo el ministro? Que de esos 7 pesos que pagan las empresas, se concentra 80% en solo 13.000 empresas. Eso sí es cierto. ¿Por qué no atacar a los evasores? Según la misma DIAN, hay más de 50 billones de pesos que se pierden en eso, en evasión, y otros 9 billones de pesos que se roban los corruptos. Es en el tema de la evasión donde se necesita verdaderamente ponerle dientes a la DIAN. Juan Diego Elvira, Noticias Caracol. Profesor Rodríguez, veamos aquí el paralelo. Los empresarios pagan el ICA, ¿cierto? Así es. Renta también, ¿cierto? También pagan impuestos sobre la renta. El patrimonio ya no. Ese era el impuesto a la riqueza, ese quedó eliminado en la pasada reforma tributaria. A partir de la reforma tributaria ha quedado. Los hogares, IVA, gasolina, impuesto del carro, SOAT, prepagada, ropa, electrodomésticos. Bueno, se me olvidó aquí el 4 por mil, ¿cierto? Correcto, también. Grabado en el movimiento financiero. ¿Por qué dice usted que pagan más los empresarios? Bueno, mire, básicamente a los empresarios se les grava sobre sus utilidades. Digamos que si bien es cierto que tienen una serie de exenciones... Sí, eso le iba a decir. Las cargas asociadas también a esa operación son altas. Entonces, básicamente esa relación, la tarifa de impuestos sobre la renta para los empresarios está en un 33%, mientras que para las personas naturales
es una tarifa progresiva en función del ingreso que genera. Es cierto también que crear empresa en Colombia es un camello. Así es. Hay muchos trámites, también asfixian al pequeño y mediano empresario con muchos tributos. Así es. Sin embargo, las políticas estatales propenden a partir de este momento porque se simplifique un tanto el tema de la tramitología. La economía naranja es eso, Tal cual. estimular y Incluye apoyar la un poco economía el naranja. talento, los jóvenes, los pequeños empresarios, a través de diferentes mecanismos de exención de impuestos y demás para que impulsen la economía y creen empresa. Estimular la creación de empresa, el emprendimiento. Es algo súper importante para la economía colombiana. Claro. ¿De cuánto es la evasión? Porque la DIAN dice que son 50 billones. ¿No es más fácil, no, pues combatir la delincuencia, los que no pagan, los que le hacen trampa al Estado? Así es, ¿No debería es más ser un fácil eso? trabajo conjunto. Debería ser un trabajo conjunto en disminuir lo que es la evasión de impuestos, pero también en generar un recaudo un poco más efectivo. ¿Por qué habla el ministro de aumentar la base gravable? Es decir, que muchos más, como lo están haciendo ya tantos colombianos, declaren renta. Porque mire usted, la disminución de un punto porcentual en la tarifa a los empresarios implica que el Estado deja de percibir 1,2 billones de pesos. Sí. Esa cantidad de recursos debe compensarse de alguna manera con alguna otra fuente. Sí, pero digamos que hoy por hoy deben declarar renta quienes ganen más, ¿de cuánto? De 3.4 millones de pesos mensuales. Aquí está. Quienes tengan unos ingresos superiores a 44.603.000 Acá. para la vigencia 2017 están obligados a declarar renta. Ya. Pero la propuesta es disminuir este tope para que muchos más colombianos tengan que declarar y queden en la lupa, que de ahí no se salva nadie, en la lupa de la DIAN. Así es, Juan Diego, pero recuerde usted que no necesariamente declarar implica pagar impuestos. Entonces, lo que se está buscando es disminuir dicha base, pero no necesariamente Pero sí, implica que pero se entonces van a ahí pagar viene una impuestos. contradicción, porque ahí viene una contradicción, perdóname, profesor. Porque si se buscan más recursos, ¿no? Y se busca aumentar la base gravable, no va a ser para no recaudar más impuestos, es porque quieren que más, Inicialmente más gente lo que pague plantea impuestos. usted es que entren en el radar de la DIAN, pero no necesariamente implica eso. Es decir, es cierto que están obligados a declarar quienes tienen más de La propuesta es ingresos que superiores a 3.4 declaren millones. quienes ganen más de 1.900.000. 1.9 millones Esa es la de propuesta pesos. que Así está ahí es. sobre el papel, Así es. digamos, ¿cierto? Pero claro, son muchísimos más los colombianos que tendrían que, ¿no?, presentarle sus cuentas a la DIAN. ¿Usted cree que eso lo hacen única y exclusivamente para decirnos, ah, bueno, no tienes que pagar? Sin embargo, mire usted que a pesar de que, por ejemplo, quienes tienen ingresos superiores a 3.4 millones están obligados a declarar, solo quienes tienen rentas gravables superiores a 31 millones de pesos pagan impuestos. Es decir, en ese sentido, disminuir dicha base para efectos de la declaración implicaría que efectivamente hay que empezar a pagar impuestos, pero no necesariamente a partir de 1.9 millones de pesos. No, le entiendo, pero es que ese es el, ¿no?, el cuento que le venden a uno. No todos los que declaran no tienen que pagar impuestos, pero a la hora del té cae uno en la lupa de la DIAN y en fin. Veamos lo que dice, profesor, un televidente que también se vincula a esta hora de la mañana a nuestro tablero. Dice, Joana Pérez, es más fácil un golpe que los colombianos de bien que seguimiento y judicialización a los corruptos deshonestos que se roban billones en el país, falta ética y buenas prácticas profesionales. Sí, uno dice, si hay tanto en evasión, ¿no?, 50 billones y tanto más en corrupción, pues ¿por qué no evitar ese desangre y no meterle la mano en el bolsillo de los colombianos? El desarrollo de una política conjunta, como le comentaba, es súper importante. Es decir, disminuir la cantidad de evasores, pero a su vez también generar una nueva cantidad de recursos que apalanquen el funcionamiento del Estado. La reforma tributaria que recién se estrenó, ¿no?, y que estamos viendo hoy en el bolsillo de los colombianos, le dio más dientes a la DIAN, pero por lo visto la evasión tampoco disminuye. Bien, digamos que también en ese sentido los procesos de la DIAN deberían sufrir una mejora para efectos de poder optimizar esa actividad de control a la evasión de los impuestos. Mucha atención, señor televidente, tenga en cuenta esto porque aquí es donde empiezan a ponerle la lupa la DIAN. Miren, si usted uno tiene que declarar esto: Sí. Salarios, Efectivamente. comisiones, Sí, prestaciones sociales, así es. viáticos, gastos de representación, honorarios
emolumentos eclesiásticos. ¿Qué es eso? Son los ingresos que obtienen las personas asociadas al clero y a las comunidades en las iglesias. Ya. También, bueno, por pensiones, ¿no? Las pensiones también Las están pensiones allí. también deben declararse, claro que sí. Y las indemnizaciones, las devoluciones de saldo, las compensaciones por servicios personales, compensaciones recibidas por el trabajo asociado cooperativo. Sí, Todo así eso es. hace parte... ¡Ay, se me olvidaba las cesantías también ahora! Las cesantías entran a formar parte de la base para declarar. Sin embargo, aún siguen teniendo una parte de exención sobre las mismas. Claro. Veamos lo que cuenta también como ingresos. ¿Esto? Claro que sí. Intereses, Los rendimientos intereses, financieros, correcto. arrendamientos, Así regalías, es. explotación de la propiedad intelectual. Efectivamente, Juan Diego, lo que sucede es que este tipo de ingresos están catalogados, de acuerdo con la última reforma tributaria, en un segmento diferente, pero sí siguen constituyendo ingresos. O sea, que si todo eso, a usted le entra plata por todo eso y supera los 44 millones de pesos de ingresos, 44.6 millones, correcto. venga para acá, le dice la DIAN. Tiene que declarar, más no Más necesariamente esa es su pagar teoría, impuestos. esa es su teoría y la que le dice a uno el ministro de Hacienda. Veamos el calendario de pago, de acuerdo con la cédula, ¿no? Claro que sí, con los dos últimos dígitos del NIT, Ajá. los vencimientos iniciaron el 9 de agosto y van hasta el 19 de octubre. Sí. Hay que tener en cuenta estos dos dígitos, son los plazos oportunos para declarar. Claro, aquí está más o menos, ¿no? Faltan todavía claro que sí. muchísimos Van números hasta más el de 19 de cédula, agosto. pues por espacio no lo podemos tener todo, pero esa es la idea. Va disminuyendo aquí y sigue, ¿no? Claro que sí. En ese orden. ¿Qué pasa si uno no declara? Bueno, puede someterse a sanciones por extemporaneidad en su presentación de la declaración de renta. Ujú. Y también declara quien tenga un patrimonio superior de 143.3 millones de pesos. 143 billones de pesos. Bueno, si tiene un patrimonio superior a eso, también tiene Claro que que declarar. Usted ha hecho declaraciones de personas naturales, de empresas, usted sabe muy bien eso. Claro que sí, a eso me dedico yo. Le va a tocar hacer la mía porque estoy ya hasta el cuello de Juan tanto Diego. impuesto. Profesor, muchísimas gracias. A usted, Señor. es muy gentil, muy amable. Cata.